Bienvenidos a Tutoriales Tripillón. En mi anterior tutorial veíamos cómo crear esta moneda y en este tutorial lo que vamos a ver es cómo crear este billete personalizándolo con el personaje que nosotros queramos a partir de este billete original. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Lo primero que vamos a hacer para crearnos nuestro billete es eliminar el personaje que trae el billete, para lo que vamos a usar el mismo motivo que vemos en el fondo del billete y lo único que haremos es clonar o copiar este motivo tapando todo el personaje, para lo que nos apoyaremos en diferentes zonas como puede ser esta de aquí, esta de aquí, arriba, cualquier zona que nos ayude a ir tapando lo que sería el personaje. Bien, pues vamos a empezar. Cojo la herramienta de selección marco, para lo que me vengo aquí o pulso M, acerco la imagen y voy a coger una zona equivalente a esta parte de motivo más o menos, con la cual vamos a tapar prácticamente toda la cara. Pulso Control J y ya tengo el motivo sacado en otra capa. Ahora pulsando Control me aparece la herramienta mover y pulsando Shift lo voy a mover hacia la derecha hasta que quede aproximadamente donde yo quiero, que es aquí. Como veis, la unión entre un motivo y otro se ve perfectamente. Ahora lo único que tendríamos que hacer es pulsando Control más Alt, nos aparecería este icono de doble flecha negra y blanca, y pulsando Shift para moverlo hacia la izquierda, voy a ir moviendo el motivo hasta donde quiero que quede más o menos, que sería aquí. Como veis, nos ha creado una nueva capa. Bien, pues esto es lo que vamos a ir haciendo hasta que consigamos tapar todo el personaje y las letras de aquí abajo. Yo voy haciéndolo y enseguida estoy con vosotros. Como veis, ya he clonado todo el motivo, tapando todo el fondo, incluso zonas que habría que destapar ahora, pero esto lo veremos ahora enseguida. Y aquí veis todas las capas que han salido. Estas que tenemos aquí son las equivalentes a la zona central. Si las agrupase y desactiváramos el ojo, veríamos la zona que he cubierto con este motivo, que es el primero que seleccioné con la herramienta marco. Deshago. Y tengo otras tres zonas definidas, que serían la zona de arriba, para lo que he aprovechado esta parte de motivo, o incluso se podría aprovechar esta de aquí. Tengo la zona de aquí abajo, para lo que he aprovechado el motivo que he creado previamente, y tengo la parte de motivo que ha tapado lo que sería la letra de 1.000.000 de pesos, para lo que he aprovechado toda esta zona de aquí. Bien, hecho esto, selecciono la capa de arriba y pulsando Shift la capa de abajo, y ahora pulso Control E y las combino todas. Esto lo voy a renombrar como motivo fondo. Ahora voy a añadir una máscara de capa, haciendo clic abajo en la paleta de capas en su icono correspondiente, y con la herramienta pincel, para lo que vengo aquí o pulso B, con color negro como color frontal, para lo que pulso D, y pulsando botón derecho me voy a coger este pincel y una dureza aproximada de un 20%. Con esto lo que voy a hacer es descubrir las zonas que me ha tapado del billete y que me interesa recuperar. En este caso, aquí me ha tapado varias letras, aumento un poco el tamaño del pincel y empiezo a ocultar la parte de motivo que corresponde a estas letras que me ha tapado. También me ha tapado esta zona de aquí, pues la voy descubriendo. Y con esto ya tendríamos nuestro fondo totalmente preparado. Si ahora desactiváramos el ojo de la capa, veríamos cómo ha cubierto las partes que no nos interesaban del billete y las que vamos a sustituir con los elementos que nosotros queramos. Vuelvo a activar el ojo y lo siguiente que haremos es traer el personaje que vayamos a poner. En mi caso, tengo abierta aquí esta imagen con el personaje que tengo en mi avatar y pulsando Control me aparece la herramienta mover, lo arrastro hasta la pestaña del documento en el que estamos trabajando y lo dejo aproximadamente por aquí. Esta capa la voy a renombrar como Tripillón y ahora, pulsando Control T, vamos a situarla donde queremos que vaya. Para no perder la proporción, pulso Shift al tiempo que arrastro en la esquina y la voy a colocar más o menos por aquí.
Reduzco un poco para que el bastón no me tape los números. Y por aquí podría quedar bien. Ahora vamos a desaturar la imagen para poder trabajar con ella a partir de ahora con los diferentes ajustes que le vamos a hacer. Para desaturar la imagen voy a usar una capa de ajuste de blanco y negro. Me vengo aquí abajo a la paleta de capas y en el icono añadir capa de ajuste me voy a blanco y negro. Aquí lo primero voy a marcar el icono de crear máscara de recorte para que afecte solamente a la capa tripillón. Y le voy a dar un matiz para que tenga una tonalidad tirando azul, que es la que tenía el billete original. Si ahora mismo lo viésemos, tiene cierta tonalidad azul, pues eso es lo que vamos a buscar. Pincho en matiz, he hecho clic en la casilla de matiz, ahora clico dentro del color que quiero y aquí le voy a dar un color 99A9CD. Doy OK. Y ahora vamos a reajustar estos ajustes para conseguir que el tono quede más a nuestro gusto. Vamos a subir en los rojos hasta 131. Los amarillos se los vamos a poner en aproximadamente 40-41. Los verdes los dejamos como están, puesto que no tenemos verdes en la imagen. Los cianes y los azules también los dejamos como están y los magentas los dejamos como están. Con esto tendríamos nuestro ajuste de blanco y negro hecho, donde ya nos hemos llevado los tonos a lo que queríamos. Ahora añado una capa de tono saturación para mejorar estos tonos y llevarnos la imagen todavía hacia las zonas que vamos buscando de color. Entonces me vengo aquí abajo y le añado una capa de ajuste de tono saturación. Aquí, en tono saturación, vamos a cambiar un poco el tono, llevándonoslo hasta -10 aproximadamente, que no se nos olvide marcar el icono de crear máscara de recorte, como hemos hecho antes. La saturación la vamos a bajar hasta -60 puede estar bien. Y la luminosidad la dejamos como está. Por último, vamos a añadir una capa de ajuste de niveles para aclarar un poco toda la imagen en general y conseguir que se vea igual que la que estábamos viendo en el billete original. Vuelvo aquí abajo, le doy a añadir capa de ajuste de niveles y marco de nuevo el icono de crear máscara de recorte. Aquí lo primero, vamos a cerrar los negros en la escala tonal hasta 30, 32, 32 está bien. De manera que ya hemos aclarado bastante los negros, consiguiendo esos negros que veíamos en el billete original, y vamos a buscar algo de contraste. Para ello vamos a subir los blancos en la curva hasta que nos encontremos con ella, que podría valer en 215, y los otros valores los dejamos como los tenemos hasta ahora. Como veis, ya hemos ganado ciertos brillos que veíamos en el personaje del billete original y los negros los hemos suavizado bastante. Ahora vamos a agrupar todas las capas correspondientes a lo que sería el personaje tripillón, pulsando sobre la capa niveles, que ya la tenemos seleccionada, y ahora pulsando Shift vamos a pulsar sobre la capa tripillón, seleccionándolas todas. Pulso Control G y este grupo lo voy a renombrar como grupo tripillón. A continuación me voy a crear un grupo nuevo por encima, viniendo aquí abajo al icono de crear grupo nuevo, y este grupo lo renombro como grupo texturas. Bien, vamos a añadirle las texturas que veíamos en el billete al principio del vídeo, estas texturas que suelen tener los personajes del billete, como es el caso de este personaje. Como veis, tiene ciertas líneas que van variando en función de la zona del personaje donde estemos. Pues yo para esto he preparado 3 texturas que vemos aquí, serían esta otra y esta otra. Estas texturas son las que vamos a usar para añadir precisamente lo que vamos buscando y simular la textura de billete en el personaje. Primeramente, abriendo el grupo tripillón, pulso control clic izquierdo sobre el personaje de la capa tripillón. Y ahora me voy a venir a esta textura. Como veis, yo la tengo con un fondo blanco para que se vea mejor, pero lo que me interesa es únicamente la textura. Entonces, pulso Control A para seleccionar todo, Control C para copiar, y ahora me vengo aquí al documento en el que estamos trabajando y me voy a ir a Edición, Pegado Especial, Pegar Dentro. También podríamos haber pulsado Control Shift V. En mi caso hay algunos que la combinación de teclado cambia, pero podéis verla fácilmente aquí, puesto que estará puesta al lado de la opción que acabamos de pulsar. Hecho esto, pulso Control T para transformar esta textura y la voy a adaptar a lo que sería
el tamaño del personaje, hasta un tamaño que veamos que puede quedar bien, que puede ser más o menos por aquí. Con esta textura vamos a cubrir lo que serían las zonas más oscuras del personaje, ahora lo iremos viendo. Pero podemos ir dándole cierta forma, entonces pulso botón derecho sobre la transformación libre y le digo deformar. Y aquí la voy a ir llevando para que se ajuste a las líneas de lo que serían las zonas donde quiero que esté. Esto es algo que va a ser a gusto de cada uno, con lo cual, como cada uno usaréis un personaje diferente, esto ya lo dejaréis como más os guste a vosotros. Yo ahora las voy a deformar rápidamente para que no nos entretengamos mucho. Pues por aquí podría valer aproximadamente. Ahora le podemos bajar un poco la opacidad a estas líneas, entonces le voy a bajar la opacidad a un 70% aproximadamente. Y en la máscara de capa lo que voy a hacer es ocultarla entera, para lo que con color negro como color frontal pulsamos Alt más la tecla retroceso y ocultamos toda la textura. Esto lo hago para ahora con el pincel mostrar la textura solamente en las zonas que me interese mostrar. Vuelvo a cargar la selección de la capa tripillón pulsando control clic izquierdo sobre ella para que solamente muestre la textura dentro de los límites del personaje. Y ahora, pulsando B, cojo la herramienta pincel y con color blanco, para lo que pulso X para intercambiar los colores, voy a ir mostrando la textura en las zonas que me interese. Pulso botón derecho para mostrar los pinceles y aquí le vamos a dar una textura media, de unos 50 aproximadamente. Bajo un poco el tamaño del pincel, me acerco a la imagen y empiezo a descubrir la textura en las zonas que me interesa que se vean. Si me paso, únicamente pulso X para cambiar a color negro y vuelvo a ocultar lo que haya parecido que no me gustaba. Como veis, yo esta textura únicamente la he aplicado a lo que serían las zonas, digamos, más oscuras. Pero bueno, esto ya sería a gusto de lo que queráis conseguir vosotros en el personaje que vayáis a añadir. Ahora, si nos fijamos en la imagen, todas estas zonas han quedado excesivamente oscuras, precisamente debido a que al añadir estas líneas hemos oscurecido todavía más estas zonas. Esto se soluciona fácilmente. Vamos a cargar la selección de la máscara que acabamos de crear, pulsando control clic izquierdo sobre ella. Voy a renombrar esta capa antes de nada como textura 1 para llevar cierta organización, y ahora que ya tenemos cargada la selección equivalente a esta máscara, nos vamos a venir a la capa tripillón y aquí vamos a añadir una capa de ajuste de niveles. Con esto lo que vamos a hacer es aclarar estas zonas para que se vea mejor la textura que hemos añadido y que todo el personaje se vea homogéneo en todas las zonas. Lo primero, cerraremos los negros en la escala tonal. Entonces nos lo vamos a llevar hasta aproximadamente 45, 50, 47. Ahora vamos a subir un poco los blancos en la curva de niveles, 180 está bien, y para contrastar un poco le vamos a cerrar los negros hasta 11, más o menos. Con esto ya vemos la textura añadida y el personaje bastante aclarado. Me sitúo en la capa textura 1 de nuevo. Como vemos que todavía se ve muy oscura, le voy a bajar la opacidad hasta aproximadamente un 50%. Ahora vamos a darle volumen a esta textura. Para ello voy a pulsar control J para duplicar la capa textura 1 y esta capa la voy a renombrar como textura 1 blanca. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta textura? Bien, acerco la imagen para que lo veamos mejor y ahora pulso control I para invertir el color de las líneas negras que se hagan blancas. La capa la voy a poner en modo de fusión superponer y ahora pulsando la tecla control para que aparezca la herramienta mover y con las flechas del teclado vamos a mover un píxel a la derecha y un píxel hacia abajo. Con esto ya hemos conseguido ese volumen que íbamos buscando. Como veis, la textura ya aparece integrada en el personaje y únicamente si vemos que resalta demasiado, le podemos bajar un poco la opacidad también a esta capa, que se la bajaríamos a un 40 aproximadamente, y en la capa de abajo, que se sigue viendo todavía demasiado, la podemos dejar a un 40 también, con lo cual ya tendríamos esta textura terminada. Ahora, lo siguiente que habría que hacer es añadir el resto de texturas que nos faltan. Como veis, son 3 texturas las que voy a dejar,
que se me olvidaba decirlo, habrá un enlace en la descripción del vídeo donde dejaré los ficheros para poder realizar el tutorial. Entre ellos irán las texturas y el billete que estamos usando de fondo de 1.000.000 de pesos. Yo ahora voy a continuar añadiendo las texturas que faltan, puesto que el proceso es el mismo, para que el tutorial no se alargue demasiado, y enseguida estoy con vosotros. Como veis, ya he terminado de añadir todas las texturas, añadiendo diferente textura a cada zona del personaje para que quede más realista la textura de billete que le hemos dado. A continuación vamos a suavizar un poco el borde de abajo del personaje para lo que me voy a poner en la capa tripillón. El grupo texturas ya podemos cerrarlo y le voy a añadir una máscara de capa. Hago clic en el icono de añadir máscara de capa abajo en la paleta de capas y ahora con la herramienta pincel y color negro como color frontal pulso botón derecho y voy a coger un pincel de dureza 0. Aumento un poco el tamaño del pincel y lo que voy a hacer es suavizar todo este borde para hacerle coincidir con la parte donde se corta el motivo de arriba con el de abajo y que se vea como saliendo justamente en esta zona. Hecho esto, solo nos faltaría en el personaje añadir el efecto que vemos. Si muestro la capa del billete original, vemos que tiene como una especie de sombra todo alrededor. Pues esta sombra es la que le vamos a añadir ahora a la capa tripillón, añadiendo un estilo de capa de sombra paralela. Aquí la opacidad se la vamos a dejar en 75, le vamos a dejar la distancia de 5 que trae por defecto. En extensión le vamos a subir hasta 24 aproximadamente y el tamaño se lo vamos a dejar también 22, 24, sí, 24 en las dos zonas. Los demás valores los dejamos por defecto y únicamente le vamos a cambiar el tono a un tono que veamos adecuado, que puede ser aproximadamente este, 30, 34, 55, buscando esos tonos azules que hemos visto hasta ahora. Si vemos que tiene mucha saturación, se le puede quitar cierta saturación, trayéndolo un poco más a la zona de la izquierda. Y en ángulo de iluminación le vamos a dar un ángulo que venga desde por aquí abajo. 103, puede valer. Con esto tendríamos terminado lo que sería el personaje. Si vemos que el contorneado que acabamos de hacer con la sombra se ve muy oscuro, pues no es más que abrir y bajarle un poco la opacidad, que podría ser aproximadamente el 60. Ahora sí, con esto ya lo tendríamos terminado. Podemos cerrar este grupo y ya lo único que nos faltaría es añadir el texto que vamos a llevar aquí abajo. Cogemos la herramienta texto, para lo que pulso T, o me vengo aquí a la izquierda a la barra de herramientas, y la fuente que yo voy a usar va a ser esta que vemos aquí. Hago clic aquí abajo y escribo lo que quiero que ponga. Vosotros, como es lógico, pondréis el texto que vosotros queráis. Para ajustarlo al texto que teníamos en el billete original, lo que vamos a hacer es desactivar el ojo de la capa motivo fondo. Ahora que ya lo tenemos desactivado, podemos colocarlo encima y pulsando Control T para transformación libre, lo vamos a ajustar al tamaño aproximado que traía el texto anterior, que puede ser aproximadamente por aquí. Pulso Enter para validar y ahora ya puedo activar de nuevo la capa motivo fondo. Como veis, no me preocupé de darle un tamaño previo al tamaño cuando lo escribí, puesto que vamos a hacer una transformación libre para reajustarlo y lo hice con color negro. Ahora vamos a rasterizar la capa texto para convertirlo en mapa de bits. Botón derecho sobre la capa, rasterizar texto. Hecho esto, pulso control clic sobre la miniatura de la capa texto y le voy a dar a selección, modificar, expandir. Y aquí le voy a dar un valor de 3 píxeles. Una vez que le he dado este valor, acerco la imagen, con color negro como color frontal, para lo que pulso D, me voy a ir a edición, contornear. Y aquí con una anchura de 1 píxel en el exterior, doy OK, ya tenemos el contorno que íbamos buscando. Pulso control D para deseleccionar y esta capa la voy a poner en modo de fusión multiplicar para que se fusione con la capa de fondo. Ahora, como veis, si miráramos el billete original, el texto tiene unos negros mucho más claros, más suaves, con lo cual vamos a buscar precisamente eso. Primeramente voy a añadir una capa de ajuste de niveles, viniendo aquí abajo, hago clic en el icono de añadir capa de ajuste, le doy a niveles
marco el icono de crear máscara de recorte y aquí lo que voy a hacer es cerrar los negros en la escala toner. Y se lo voy a cerrar aproximadamente por aquí, 65, 66. Lo siguiente, voy a crear una capa de ajuste de corrección selectiva, para lo que vuelvo aquí abajo, le doy a corrección selectiva y en el canal de negros, con absoluto marcado, le voy a bajar un poco los negros hasta menos 16, está bien. Voy a buscar ese tono azulado que tenemos en el resto de la imagen, subo entonces en cianes, hasta 12 podría valer, y le puedo quitar un poco de amarillos también para reforzar ese azul, hasta menos 14. Como veis, si desactivara el ojo, marco el icono de crear máscara de recorte que no lo había marcado. Si desactiváramos el ojo, vemos que es un negro puro y con esta corrección que hemos hecho, el texto se ha fusionado perfectamente con la imagen, quedando con un aspecto similar al que venimos arrastrando en todo el billete. Bien, pues esto es todo. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.